Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos de nuevo en su programa Teología en la Biblia. Continuamos con la serie de los patriarcas. Vamos a continuar hablando, como dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de los fallos de Abraham. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, del verso 5 al verso... Bueno, vamos a ver el verso 3. Proverbios capítulo 3, verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparte de ti, dice su palabra, ni la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando tú eres fiel y eres verdadero, cuando tú tienes misericordia, los hombres también van a admirar porque Dios te admira. Y dice su palabra, en el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hemos hablado muchas veces esto, que nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no podemos basarnos a nuestros sentimientos, a nuestras corazonadas, si antes no fuimos a la presencia del Señor en oración y Él no nos dirigió con su palabra. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú reconoces a Dios como tu guía, como el que lleva, como el que te fortalece, Él te va a fortalecer y Él aún cuando te equivoques va a enderezar tus caminos. Porque será medicina, vemos, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dice su palabra que aún la corrección que viene, pero si viene de parte de Dios, dice que no debe de haber fatigo, porque a veces nos cansamos y empezamos a decir: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué estás afligiendo mi alma? Dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en sus manos derecha y en su izquierda riquezas y honra. Dice su palabra que el que tiene este amor, esta sabiduría, esta bendición de parte de Dios, dice que en su mano derecha está la vida, dice largura de días, pero en su mano izquierda está las riquezas. Dios nos va a dar vida buena, larga y en abundancia, dice su palabra. Algunos son quitados antes para que no sufran ciertas situaciones, los quita antes de ver el mal. Otros son quitados porque son cortados, ya que no van en veredas buenas y antes que su pie tropiece son quitados, pero esos son otros estudios. Hoy hablaremos de los fallos de Abraham y nos enfocaremos en el verso 8 del cual hemos leído, el verso 7, donde dice: no seas sabio en su propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice su palabra que nosotros no podemos confiar en nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión nos puede llevar a la deriva. Pero cuando vamos a la opinión de Dios y qué es lo que quiere en nuestra vida, es ahí donde vemos la gloria y la mano de Dios. Y hoy sí entremos a lo que es Abraham. Génesis capítulo 12. Nos vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 12 y vamos a leer el verso 10. ¿Qué hizo Abraham? El hombre, el amigo de Dios y el hombre de fe. Hubo entonces hambre
en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando Abraham vio que había mucha hambre en toda la tierra en la cual él vivía y en todos sus alrededores, él decidió irse a Egipto. Entonces ahí vemos que ese fue uno de sus errores. Muchas veces nosotros caminamos en nuestra propia prudencia y decidimos buscar alternativos. Lo vemos que lo hizo Abraham. Seguramente lo hizo también su padre Taré y su abuelo también Nacor, y durante generaciones lo habían hecho. Entonces Abraham también venía marcado al ver la situación difícil, él huía y entonces llegaba a buscar con su propio sustento y con su propia mano lo que él necesitaba, que era alimento para él y para su familia. Todo ser humano en algún momento de su vida, cuando se siente en unos momentos difíciles, busca alternativas. Y hablamos la semana pasada de que nosotros no debemos de buscar nuestras propias alternativas, ya que Dios es el que nos provee. Y hablamos acerca de Noemí viviendo en Belén, en la casa del pan. Ella fue a buscar pan en un lugar de perdición. Tenemos que tener ese cuidado y esa oración y esa sabiduría para que cuando nosotros sea el alimento físico y el alimento espiritual, sepamos en el espíritu saber qué alimento comer y dónde comerlo. Abraham se fue a Egipto y Dios le había prometido en el capítulo 12 de los versos anteriores, que se quedara en esa tierra prometida y que ahí él lo iba a sustentar y le iba a proveer. Pero en ese momento Abraham empezaba el camino con Dios, así que no entendía que tenía que esperar en el Señor en aquel lugar, sino que corrió a Egipto. Esto simboliza a la iglesia. Cuando nosotros buscamos alternativas, hay personas que en un momento difícil tienen que robar o tienen que hacer situaciones que van desacuerdo a la voluntad de Dios. Egipto es el mundo, así que tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras prioridades. Abraham, a través de este error que cometió, recordemos que se llevó a una egipcia que luego la tomó como mujer y de ahí nace Ismael, porque esta mujer era egipcia y fue en este momento que él se la lleva a Agar de Egipto, porque él subió a Egipto. Entonces fue un error el cual no haber consultado con Dios. Es necesario que nosotros consultemos con el Señor cada decisión, porque como leímos en el proverbio, Él es el que endereza nuestras veredas. Aun cuando nos hayamos equivocado, el Señor, cuando vengamos a Él, dice su palabra que el que confesare su pecado tiene abogado con el Señor. Es necesario confesarnos con el Señor y cambiar de nuestra mentalidad, nuestra actitud, para poder entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Y dice su palabra en el verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aquí vemos otro de los errores de Abraham. Abraham quería que le fuera bien por causa de su media hermana. Él estaba diciendo una media verdad o una verdad a medias, ya que era su esposa, pero él no la miraba como esposa en ese momento, porque un esposo lo que hace es proteger a la esposa. Y la esposa proteger al esposo, pero vemos que Sarai también se quedó calladita y no le dijo nada a su esposo, y tampoco a Abraham, él no se acordaba de que Dios le había prometido bendiciones espirituales y físicas y materiales, y él pensó que a través de su esposa él iba a alcanzar esa bendición, ya que dijo que nos va a ir bien si yo digo que tú eres mi hermana.
porque tuvo temor. Ese fue otro de los errores de Abraham, el temor. Como cristianos, muchos dicen es que un cristiano no tiene temor, pero eso es mentira. Muchas veces atravesamos momentos difíciles en el cual nuestro corazón se llena de temor, se llena de pensamientos contrarios. Pero ahí nos enseña la palabra que nosotros, cuando estamos en la palabra de Dios y en la oración, la palabra y la oración nos van a quitar todo temor. Al igual que cuando tenemos ese amor de Dios, recordemos que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y ese verdadero amor es Cristo Jesús en nuestra vida. Y cuando Cristo Jesús está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, podemos nosotros echar fuera todo temor. Perdón. Veamos el verso 15. También la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Me imagino que entre ellos iba Agar. Entonces es necesario nosotros que pongámonos nosotros a quitar ese temor, porque sí hubo bendición para él, pero en esa bendición que él tenía había mentira. Y cuando hay mentira, recordemos que lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Ay, perdón. Mas Jehová hirió al faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Gracias, sí, es que me dio taquetos. Gracias. Perdón. Entonces vemos que aquí ella viene y él viene y pasa algo al faraón. Le viene una situación difícil, y es ahí donde entonces se da cuenta el faraón que le está mintiendo a Abraham. Que dice: ¿por qué no declaraste que era tu esposa y solo dijiste que era tu hermana? Aclaremos algo. En ese entonces la tierra empezaba a poblarse, no estaba sobrepoblada como en nuestros días. Así que no era pecado casarse se casaban entre primos, hermanos. El Señor, 500 años aproximadamente después de esta situación, es que pone la ley y que se la da a Moisés de no casarse con la hija o la esposa de su padre. Aquí Abraham todavía no tiene la ley, así que esto no es culpable a Abraham. Él se podía casar con su hermana o su media hermana. Ahora, el casarse después de que Dios dejó declarado a su pueblo, y que ahora somos nosotros la iglesia, parte de ese pueblo del Señor, más bien somos la novia esperando al esposo para casarse. Nosotros sabemos que en la palabra nos dice que no debe haber incesto. Esto lo vemos más adelante con Lot. Vemos que también Lot iba ahí y era muy joven. Al irse a Egipto, él se ha de ver afanado y visto todo lo que había en Egipto. Egipto fue un país muy poderoso que tenía mucha sabiduría, y hemos hablado anteriormente acerca de esto. Los mayas, aztecas, todas las etnias que ha habido
los egipcios, no sé cuántas más, que muchos de ellos alcanzaron sabiduría a través de ángeles caídos. Este estudio lo dimos hace un año. Entonces vemos cómo ellos tenían gloria, tenían poder o tenían sabiduría que el enemigo les había revelado. Y haciendo un paréntesis, Lot estaba, me imagino, admirando todo este poderío. Por eso es que más adelante estudiaremos cuando Lot decide irse a un lugar asombroso. Se decide ir a Las Vegas. No es cierto. Se fue ahí a Sodoma y Gomorra porque estaba lleno de asombro, de luces, de dinero, de gloria. Pero al final lo único que encuentra es que su familia se destruye. Entonces, pero ese es el estudio siguiente. Así que continuemos aquí con lo que es Abraham y sus fallos. Vemos acá que el temor le hizo no proteger a su esposa y no creerle a Dios en ese momento. Ese hombre de fe, porque llegó a ser ese hombre de fe, y Hebreos no lo aclara y lo hemos leído anteriormente, que es un hombre y está ahí en el muro de los hombres de la fe. Este fue Abraham, pero en este momento de esta manera le falló a Dios. Dios le da una tierra prometida y se va a Egipto. Dios le da una bendición y al igual que muchos siervos de la Biblia se van a otro lugar. Vemos ahora acá que también dice una verdad a medias. Y mira, esto afecta a todas las generaciones, porque luego vamos a ver cómo Isaac también dice que su esposa, por temor, porque también le tocó el temor y lleva el mismo sello que el padre, y también dice él que su hermana, que su esposa es su hermana. Y si vemos a Jacob, ya vamos a ver cuántas mentiras él dijo en todo su camino cuando estudiemos la vida del patriarca Jacob. Entonces, nosotros como padres o abuelos o hijos marcamos a las generaciones. Cuando decimos mentiras, cuando decidimos tomar el camino conforme a nuestros pensamientos y no conforme a la voluntad de Dios, es necesario que nosotros vayamos a Cristo para que Él enderece nuestras veredas. ¿Y cómo sabemos que Sarai era su media hermana? Veamos Génesis capítulo 20, verso 12. Gloria sea al Señor Jesús. Génesis 20:12 dice: y a la verdad también es mi hermana. Aquí veamos el 11 para que entendamos mejor. Abraham respondió: ¿por qué dije para mí? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no es hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí nos aclara Abraham cuando él está explicando a Abimelech, porque otra vez hubo una situación difícil y otra vez corre a Egipto. Lastimosamente, muchos cristianos en situaciones difíciles vamos a buscar la respuesta en el hombre, en el mundo, en el dinero o donde sea, menos en Cristo Jesús. Y aquí otra vez comete el mismo error Abraham. Vuelve a tener temor y se da cuenta que a donde buscó la respuesta está lleno de maldad. Y viene el temor. ¿Por qué vino el temor a Abraham? ¿Por qué vino ese miedo? Porque en lugar de refugiarse en Cristo, en Dios, en Jehová el que lo llamó, se fue a refugiar en Egipto, en el mundo. A veces en nuestra tristeza o en nuestros pensamientos estamos tocando puertas, que alguien nos ayude. Cuando nuestro sustentador es Cristo, estamos buscando quien nos dé la fuerza, cuando de lo alto viene nuestro socorro. Usted no puede, como hijo de Dios, estar buscando su salida en los hombres o buscando su aliento en una persona, porque todos somos de barro.
Claro que como hijos de Dios, de nuestra boca es mejor que salga palabra de vida y ayudarnos unos a otros. Pero cuando usted no lo encuentra, recuerde que su proveedor no es el hombre. Su proveedor no son sus fuerzas. Su proveedor no es el oro y la plata. Su proveedor es Cristo Jesús. Porque si usted tiene un trabajo y se enferma, se acabó la provisión. Si usted tiene oro y plata y se la roban, se acabó su provisión. Pero si usted confía en Jesucristo, Él permanece para siempre y siempre será su proveedor. Entonces, veamos 2 de Corintios capítulo 5, versos 7 al 9. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7 al 9. Dice su palabra: vivamos por fe y no por vista. Lastimosamente a veces vemos y lo que vemos es lo que creemos. Pero bienaventurado es aquel que creyó sin haber visto. Los del Antiguo Testamento que murieron esperando a Jesucristo, murieron sin ver a Cristo, pero sabían que venía un Salvador y que los iba a restaurar. Nosotros del Nuevo Testamento para nuestros días creemos en el Dios que no vimos, pero por fe sabemos que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó y venció a la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que dice su palabra en el verso 8, así que no nos confiados y prefiramos ausentarnos en este cuerpo y vivir junto al Señor, porque eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos o nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero dice su palabra que vivamos por fe y no por vista. O sea que nosotros como hijos de Dios debemos de llamar a lo que no es como si fuera. Porque si no, hemos sabido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos hablado anteriormente que la fe puede ser como un granito de mostaza, pero ese grano se vuelve un árbol frondoso de mostaza que da sombra no solo a su vida, sino a muchas personas, porque la fe de aquellos hombres que llevaron a aquel hombre que no se podía parar fue la que hizo que ese hombre que estaba parapléjico se pudiera levantar. Así es su fe. Su fe puede darle sombra a muchas personas que buscan el camino del Señor. Continuemos acá en Génesis capítulo 26. Vamos a Génesis capítulo 26. Gloria sea su nombre, aleluya. Veamos acá el verso 1, 2 y 3. Dice su palabra en el verso 26. Después hubo un hombre en la tierra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Mire que el mismo error que cometió el papá, ahora lo viene a cometer el hijo. Abraham se fue a buscar a Egipto, pero Isaac se va a la tierra ¿de quién? De Abimelech, que era el rey de los filisteos. Y vemos que este hombre significa su nombre combate y disputa. Hubo otra vez hambre, ¿y a dónde se fue? Con sus enemigos a buscar alimento allá donde realmente no lo había. A veces buscamos alimento y salidas en lugares donde no los hay. Personas que conocen de Cristo Jesús están viendo horóscopos, están viendo cartas,
están viendo que dice que el hermano que está, lo único que quiere es su dinero y lo único que usted abre son puertas a los filisteos, al que viene a hacerle combate y disputa no solo a usted, sino a sus generaciones. Y ahora el mismo error que cometió Abraham viene a cometer el hijo Isaac. Pero veamos el verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El Señor lo detiene, mira, porque si vemos lo que hizo Abraham después, Abraham fue amigo de Dios, Abraham fue un hombre de fe, entonces su error alcanzó a su hijo. Pero ¿sabes qué pasó? En la memoria, voy a estar dando un estudio de las memorias el 14 de enero. Entonces, ahí en la memoria de Dios viene y dice no. Viene la memoria de Dios, todo lo que Abraham hizo, abrió los libros de las obras de Abraham y unas eran buenas y unas eran malas. Pero entonces las buenas llegaron a su memoria de Dios y detente. A Abraham no hubo quien lo detuviera. Pero a Isaac sí lo detiene el Señor. Y le dice: Isaac, detente. Y entonces aquí dice: y habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces quiere decir que Abraham arregló su situación. Él ordenó, porque en el orden está la bendición. Vemos los errores de Abraham. Alcanzan a Isaac, alcanzan a Jacob, tocaron a las puertas, pero aquí el Señor le dice: detente. ¿Por qué? Porque dice que va a firmar lo que le prometió a Abraham. Pero continuemos. Quiero que veamos el verso 7. Gloria sea Señor. Estamos leyendo Génesis capítulo 26, verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Algo que se me olvidó comentarles es que Abraham y Sarai no tuvieron hijos hasta que ordenaron su vida. Tuvieron que llegar a ser ancianos, tuvieron que llegar hasta el final de sus vidas, casi no hasta el final, pero casi al final de sus vidas, y no en su juventud ni a mediados, porque había temor, habían situaciones de errores, y hasta el final ellos entienden la promesa y pueden ver la promesa. Es necesario que nosotros arreglemos nuestras vidas ahora, porque entonces te perderás de promesas o las verás hasta el final de tu vida, y hoy las puedes tener. Aquí ellos tuvieron que arreglar muchas cosas, Sara y Abraham, y aquí Rebeca también, ella era estéril, algo que alcanzó a su familia, hasta que ellos empiezan a clamar a Dios, pero ese es un estudio más adelante. Entonces Rebeca queda embarazada, y aquí les alcanza la misma situación. Isaac tiene miedo, vino el temor a su corazón, vino el temor a su mente, y entonces aquí, en lugar de decir que es su esposa, la presenta como que fuera su hermana. El mismo error que cometió su padre vuelve a cometer el hijo. Pero vemos aquí la restauración de Isaac. Veamos el verso 18. Vamos al verso 18 del capítulo 26 y dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Aquí la palabra de Dios nos enseña que habían pozos que había hecho Abraham, pero cuando él se muere, entonces los filisteos vienen y los entierran.
Aquel lugar donde brotaba agua los llenan de tierra. Qué filisteos tan tontos, ¿verdad? Donde en lugar de aprovechar el agua del pozo, le echan tierra y tapan esos pozos. Así es el mundo, así es Satanás, así es la carne. Cuando Abraham muere, vienen y entierran esos pozos. Pero quizás hubo alguien en su familia que conoció al Señor y por generaciones el enemigo ha tapado esa agua que fluye y no ha llegado la palabra a su vida y no ha llegado la palabra a su familia. Pero entonces si usted se levanta como lo hizo Isaac, ¿y qué hizo Isaac? Dice que volvió a desenterrar y a hacer nuevos pozos. Algunos él los desenterró y otros él hizo nuevos pozos, porque el agua corre y el agua es la palabra de Dios, y el agua que hubo para Abraham también va a haber para Isaac y para sus familias y para todos aquellos que rodeaban a Isaac, que eran sus criados, los mozos, las personas que él tenía a cargo. Así que es necesario que usted vuelva a abrir esos pozos, que fluya esa agua que es la palabra de Dios, para que sea alimentada su casa, su vida y todos los que le rodean. Pero continuemos aquí y ya voy a ir terminando, y dice su palabra en el verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de agua vivas. Mire, aguas vivas quiere decir que fluía, que no era un agua estancada, que esa agua del pozo tenía un caudal porque eran aguas vivas. Pero miren lo que pasa. Los pastores de Gerar, que dijimos que significa su nombre, combate y disputa, porque eso es lo que va a hacer Satanás. Cuando usted quiera buscar a Dios, se lo va a impedir, ya sea por el trabajo, ya sea porque usted se enojó, ya sea porque lo enojaron, ya sea porque no tiene dinero, porque tiene hambre, porque tiene sueño, por mil y una razón le va a querer detener. Y eso porque va a venir una disputa a su mente, a su corazón o en lo físico. Y eso era Gerar. Entonces dice acá en el verso 20 que riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces vemos acá que Esek significa pelea. Y entonces vemos el verso 21, y abrieron. Pero ¿saben qué hermoso nos enseña aquí la palabra? Que Isaac no vino y dijo: bueno, ese pozo es mío y me voy a pelear con él porque yo lo hice y tenía razón. Pero él muy sabiamente, y tuvo la paz y el autodominio propio de: mejor me hago otro pozo y ya. Sencillo. Esa es humildad que nos cuesta tener muchas veces, de tener esa paz, porque a veces somos muy peleoneros y a veces es porque realmente estamos defendiendo nuestro lugar. Pero Isaac, aquí en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos enseña que en la humildad se gana más que en la pelea. Entonces dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Entonces vemos acá que él abrió otro pozo y también pelearon. Imagínense, usted ya hizo algo y trabajó y luego otro con su sombrero le felicitaron. Y luego usted hizo, es una gran persona, va y viene, pero ni las gracias le dan. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Entonces dice Isaac: y se apartó, veamos el verso 22, y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y dice: oiga, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Acabamos de leer en el proverbio que dice que aún nuestros enemigos, en el proverbio 3, dice que ellos tendrán paz cuando la misericordia y la verdad están atadas a nuestro cuello y en nuestro corazón. Y en el verso 4 del proverbio 3 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Aquí vuelve a ser otro pozo, y muchos
hijos de Dios dirán, pero ¿cómo es posible? Si yo ya hice un pozo, ya hice 2 pozos, ya hice tantos pozos y estos me los vienen a quitar. Estoy trabajando para otros, porque eso es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Cómo es posible que yo trabaje y otro lo disfrute? Pero Isaac bien sabiamente dice, voy a hacer otro más. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Estos hombres se cansaron de estar molestando a Isaac y de estarle quitando sus pozos. Así que en el verso 22 se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y dice, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiere decir que cuando nosotros esperamos en Jehová, aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo ser prosperado? Aquí está la respuesta. Él no peleó, él no fue abusivo, él esperó en el Señor, él ató el Proverbio 3, capítulo 2, y dijo, la até a mi corazón, la verdad, até a mi corazón las buenas obras, hice la voluntad de Dios y ahora dice, soy prosperado. Y el enemigo se cansó, se aburrió, llevó saber cuántos años, meses, no sé cuánto tiempo estuvieron peleando con Isaac y con toda su gente, pero Isaac se quedó tranquilo y seguía trabajando. Él seguía trabajando en silencio. Él seguía haciendo lo que a Dios le agradaba. Y sabes, Rehobot lo busqué y significa espacio abierto dado por Dios para prosperar. Y me recuerda el proverbio que acabamos de leer, donde al final del proverbio que leímos, en el verso 16, dice, y largura de días está en su mano derecha, largura de años. Y dice, y en su izquierda riquezas y honra, vida larga y buena, y riquezas y honra. Y aquí Rehobot significa espacio abierto dado por Dios para prosperar. Por eso es que le puso Rehobot, no sé si lo pronuncio bien, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La promesa de Dios alcanzó a Isaac porque fue paciente y porque obedeció. Se equivocó Abraham, se equivocó, se reivindicó, lo hizo, ordenó su vida y también la bendición alcanzó a Isaac. Y más adelante veremos cómo alcanzó a Jacob y a todas sus generaciones y cómo la promesa de Dios se cumple en tu vida y en la mía a través de Cristo Jesús. Entonces, con esto vamos a terminar. Recordemos que en Génesis nos habla de Génesis 26, del 1 al 3, a los que se acaban de conectar. Hemos visto cómo hizo pozos que le habían quitado a Abraham, pero que ahora el Señor tuvo esa misericordia. Así que sigue haciendo tus pozos, esa agua de vida, porque esa va a alcanzar a tus hijos, a tus nietos, a aquellas personas. Vamos a sellar esta palabra, porque quizá Isaac ya no tenía fuerzas. Quizás Isaac al principio estaba buscando, mira que ya iba para Egipto, mira que ya iba para los filisteos, pero Dios le dice, detente, no vayas a la derecha, no vayas a la izquierda, no busques la respuesta en los hombres, no esperes que el hombre te prospere, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Yo te voy a sanar. Yo te voy a enderezar tu camino. Yo te voy a libertar. Es que no hay un hombre que te pueda libertar. No hay una mujer que te pueda dar vida. Realmente somos el vaso que Dios usa.
Y de nuestros vientres nacen pastores, siervos, benditos, hijos del Altísimo. Pero ese aliento de vida que puede mantener en el vientre de una madre a un bebé, bajo esa agua, bajo todo ese cuerpo, esa masa, solo puede ser el poder, el aliento de Cristo Jesús. Así que el único que te prospera no es el euro, no es tu moneda, no es el dólar, es Cristo Jesús. Porque Él fue el que prosperó a Abraham. Si Abraham viviera en nuestros días, seguramente sería como el dueño de Amazon o el más rico millonario del mundo. Si viviera Isaac, imagínate, sería un gran hombre pudiente, saldría en todas las redes sociales. Pero quien lo prosperó fue Dios. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque en su mano derecha tenía largura de vida y en la izquierda bienes, riquezas. ¿Sabes por qué? Porque ató en su corazón la misericordia y la verdad. Si la misericordia y la verdad está en tu corazón, entonces en tu mano derecha está largura de vidas. Con eso no estoy diciendo que aquellas personas que Dios se las llevó jóvenes por alguna razón, quizá las llevó porque aquí iban a sufrir, iban a pasar una situación difícil y Dios las libró. Pero hay momentos que hay personas que viven una vida larga llena de dolor. Es el momento de dejar el dolor y empezar a ver las bendiciones que vienen de Dios, porque dice que yo quiero que seas prosperado en todo, dice. No solo en salud, no solo en finanzas, sino que de qué sirve el oro y la plata si no hay paz en el corazón. ¿De qué sirve la fuerza si no está Cristo en tu casa? Pero si está el Señor, tú eres más que vencedor. Si Cristo endereza tus veredas, Él es el que te lleva a la vida, a la verdad. Y es el que bendecirá no solo tu vida, sino tus hijos. Porque Abraham murió. Y entonces los filisteos vinieron y todo lo que él cavó, ellos lo volvieron a enterrar. Pero Dios levantó a Isaac. Y Isaac volvió a cavar y desenterró. Y no solo desenterró, sino que hizo nuevos pozos. Si tú haces cosas aquí maravillosas para el Señor, tus hijos harán cosas mayores que tú y serán bendecidos como tú. Qué bonito es ir con la presencia del Señor sabiendo que dejaste un legado en esta tierra. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de estar aquí delante de tus hijos, amigos, hermanos que nos ven a través de esta transmisión en toda Latinoamérica, en España, en muchos lugares de Europa y muchos lugares del mundo. Gracias, Padre, por ese regalo que nos das de poder llevar tu palabra a través de estas redes sociales y llegar a cada corazón. Seas tú obrando, Señor, en cada corazón. Nosotros solo somos el barro, el instrumento, pero tú eres ese río, ese pozo, esa agua que lleva esa agua viva para el corazón y el alma de cada uno de nosotros. La primera que recibe de esa agua, de ese manantial, para mi vida, para mi alma y mi espíritu soy yo, Señor. Y te agradezco, Señor, por estas bendiciones. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, joven, adulto, anciano que está ahí. Gracias por esa muerte en la cruz del Calvario y vencer en la cruz del Calvario a la muerte, porque un día ella será condenada al lago de fuego y la muerte no existirá más. Y nosotros, los que somos tus hijos, estaremos eternamente contigo, alabándote y adorándote por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Aquí seguimos orando unos minutos más para terminar esta transmisión.